vamos a entrar en una discusión de los conceptos de trabajo y energía. Ahora, la energía es un concepto que, aunque es bastante abstracto, tenemos bastante intuición acerca de ese concepto. ¿Verdad? Nosotros asociamos la energía con la capacidad de poder hacer algo. Si nosotros decimos que tenemos mucha energía, pues significa que tenemos mucha capacidad de utilizar esa energía para lo que nos propongamos. Así que podemos pensar en la energía como una especie de reserva, ¿verdad? Es una reserva de algo que se puede utilizar ese algo para efectuar algún tipo de cambio. Bien, pues el concepto de trabajo, no tenemos tanta intuición acerca de ese concepto, ¿verdad? Porque en la física trabajo tiene un sentido técnico, significa algo en particular que vamos a estar discutiendo ahora. Pero a nivel macro, pueden ver el trabajo como una forma de transferir energía de un lugar a otro. Así que si nosotros tenemos aquí una reserva de energía, ¿verdad? Una cajita que contiene una cantidad de energía, lo que representa el trabajo es una forma de añadir energía o de quitar energía a esa caja, ¿verdad? Así que mientras que la caja contiene esa reserva de energía, el trabajo nos puede añadir energía adicional a esa caja o nos puede quitar energía de esa caja. Puesto de otra forma, el trabajo es un mecanismo para transferir energía. Esa es, ¿verdad?, la intuición que deben tener detrás del trabajo. Ahora, en este curso, ¿verdad?, en esta discusión de mecánica y de fuerzas, pues uno se tiende a enfocar en el trabajo como mecanismo para transferir energías, pero más adelante en una discusión de termodinámica, pues uno ve que no es la única forma de uno transferir energía de un lugar a otro. También existen formas de añadir y quitar energía a sistemas mediante el calor. El calor es otra forma que un sistema puede adquirir o liberar energía. Pero por el momento nos vamos a estar enfocando en este primer mecanismo para añadir y quitar energía de un sistema, lo que es el trabajo. Antes de expresar cómo es que definimos formalmente el trabajo en la física, ¿verdad? Ese concepto que representa transferencia de energía de un lugar a otro, vamos a sentar las bases para entender mejor la definición cuando la presente. El trabajo es un concepto que se define a partir de un desplazamiento delta R que tiene un objeto. Así que un objeto tiene un movimiento en donde comienza en una posición inicial R0 y termina en una posición final R final. Y tiene un desplazamiento, ¿verdad?, que por definición es posición final menos posición inicial. Por eso tenemos delta R. El delta significa final menos inicial. Bien, pues el objeto tiene ese desplazamiento y durante ese desplazamiento actúan distintas fuerzas sobre ese objeto, ¿verdad? Así que a lo largo de ese movimiento hubo una fuerza F1 actuando sobre ese objeto, hubo otra fuerza F2 actuando sobre los objetos y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden haber en general pues n fuerzas. Pues lo primero que hay que entender es que el trabajo es un concepto que aplica a cada fuerza por individual. Es decir, en ese movimiento que tuvo el objeto, la fuerza F1 hizo su propio trabajo W1. Así que la fuerza F1 tuvo un trabajo. Igualmente, la fuerza F2 hizo un trabajo F2, así que la fuerza F2 tuvo su trabajo. Y así sucesivamente para cada fuerza que actúa sobre ese objeto, esa fuerza hizo un trabajo en particular. Así que podemos ver el trabajo como una cantidad que se le asigna a cada fuerza que actúa, a cada fuerza individualmente. Ahora, cuando uno toma en cuenta el trabajo que hace cada una de esas fuerzas, llegamos a lo que es el trabajo neto, que es la suma de todos esos trabajos individuales. Así que en este ejemplo, que tenemos tres fuerzas actuando, la fuerza F1 hizo un trabajo W1, F2 hizo un trabajo W2 y F3 hizo un trabajo W3, pues el trabajo neto sobre ese objeto sería W1 más W2 más W3. Ahora, esa suma, ese trabajo, es una cantidad escalar. Así que fíjense que mientras que las fuerzas en sí son vectores, el trabajo que hace cada fuerza es un escalar, es solamente un número. O sea, este vector F1 le asignamos un trabajo W1 que es un número.
Y lo mismo, fuerza F2, le asignamos un trabajo W2, que también es un número. Ahora, ese número, ese escalar, puede ser positivo, puede ser igual a 0 y puede ser menor que 0, puede ser negativo. Más adelante vamos a ver qué es lo que el signo del trabajo nos dice acerca del efecto que tuvo esa fuerza. Pero ya tenemos estos dos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender la definición, ¿verdad? El trabajo es un concepto que le aplica a cada fuerza que actúa durante un desplazamiento, y ese trabajo es un número, es una cantidad escalar. Bien, pues vamos a definir el trabajo como lo conocemos en la física, pero vamos poco a poco. Porque el trabajo es un concepto que si uno de la entrada comienza con la definición general, pues no se presta para obtener mucha intuición y resulta bastante complicado. Así que resulta mucho mejor ir poco a poco amplificando la definición, comenzando desde los casos más básicos y generalizando a partir de ahí a casos más y más generales, hasta eventualmente llegar a la definición general. Y no solamente porque ayuda a entender mejor de dónde sale la definición general, sino que nos presenta ya de por sí bastante intuición en el camino acerca de por qué el trabajo nos interesa en primer lugar, ¿verdad? ¿Por qué podemos interpretar el trabajo, como lo que había comentado, como una transferencia de energía? Bien, pues vamos a comenzar con el primer caso. Voy a dar la definición de trabajo solamente para este caso particular. Y como dije, vamos a ir poco a poco ampliando la cantidad de casos que nuestras definiciones cubren. Ok, en este primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos una situación en donde un objeto está sujeta a una fuerza constante. Así que esta fuerza que está actuando aquí sobre el objeto es una fuerza constante, su magnitud es constante. Y el objeto tiene un desplazamiento, en este caso podemos ver hacia la derecha, igual que la fuerza. Y ahí está la clave. En esta definición estamos viendo qué sucede cuando la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección. Así que pueden ver que aquí dibujé este vector de velocidad hacia la derecha. Claro, el desplazamiento va a ser pues hacia donde apunte la velocidad, así que por eso dibujo el vector de velocidad. Bien, pues en esta situación, en este caso específico, en donde la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección, por definición el trabajo que hace esa fuerza será la magnitud de esa fuerza por la magnitud del desplazamiento. ¿Verdad? Aquí, en esencia, lo que estamos diciendo es que ese trabajo es igual a la fuerza por la distancia que viajó ese objeto. Y esa es la definición en este caso, ni más ni menos. Bien, pues vamos a ver un ejemplo rapidito de cómo sería el trabajo en esta situación particular. Si tenemos esa fuerza de 40 newtons y el desplazamiento fue de 3 metros, el trabajo aquí sencillamente sería fuerza por desplazamiento. En este caso el desplazamiento es positivo, por eso lo dejo así. Fuerza es 40 newtons y el desplazamiento es 3 metros. Así que esto daría 40 por 3, 120 joules. Las unidades son joules porque tendríamos newtons por metro por definición es joules. En el primer caso vimos la definición de trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección. Ahora aquí vemos la definición cuando son perpendiculares. Si el movimiento es para la derecha, como en este ejemplo, pero la fuerza es para abajo, el trabajo por definición es igual a 0. No hay trabajo en esta circunstancia. Y aquí pues no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Del ejemplo sería si nosotros vemos la fuerza de gravedad, el peso de ese objeto, el trabajo que hace mientras ese objeto se mueve a la derecha, el movimiento fue a la derecha, esa fuerza es para abajo, al ser perpendiculares, esas dos fuerzas automáticamente. El trabajo que hizo la fuerza de gravedad en ese movimiento es 0, ni más ni menos. En el primer caso, vimos cuál era el trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección. Luego vimos cuando son perpendiculares. Ahora vemos cuando son opuestos. Cuando tenemos un movimiento, en este caso, por ejemplo, hacia la derecha, ¿verdad? El desplazamiento es a la derecha, pero la fuerza es opuesta a ese desplazamiento. En este caso, aquí estoy dando el ejemplo de una persona que está alando con una soga una caja que se está moviendo para la derecha. Pues esa persona está haciendo en ese caso una fuerza opuesta
a ese desplazamiento de la caja. Bien, pues en esa circunstancia definimos el trabajo como negativo la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Así que aquí podemos ver que el trabajo va a ser una cantidad negativa porque, claro, magnitud es positiva y aquí también magnitud es positiva. Así que en esta circunstancia tenemos un trabajo negativo. Recuerden que habíamos dicho, el trabajo puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Pues en estos tres casos ya hemos visto esas tres posibilidades. En el caso 1, el trabajo fue positivo. En el segundo caso, el trabajo fue cero. Y ahora estamos viendo un ejemplo de una fuerza que hace trabajo negativo. El trabajo negativo es cuando la fuerza es opuesta al movimiento que tiene el objeto. Ahora, para ver un ejemplo rapidito, sería aplicar esta definición, ni más ni menos, el trabajo que hace esa fuerza de esa persona alando esa caja que se está moviendo para la derecha, pues sería negativo 15 por 3, y eso pues daría negativo 45 joules. Y para dejar claro, ¿verdad? Que no cause confusión, es posible que uno se pregunte, pero ¿cómo es posible que la caja se mueve para la derecha si uno está haciendo la fuerza para la izquierda? Pues piensen en que la caja ya se estaba moviendo para la derecha, ¿verdad? Si uno plantéense la situación, una caja se está moviendo ya para la derecha y entonces tú la alas con una soga para la izquierda. Pues claro, al tú alarla para la izquierda, pues estás haciendo que vaya más lenta porque estás empezando a alarla. Pero como la caja ya se estaba moviendo para la derecha, pues se continúa moviendo para la derecha a menos que tú continúes alando y eventualmente pues vas a hacer que se detenga, ¿verdad? Así que esa es la situación aquí. Un objeto que ya se está moviendo en una dirección y entonces la fuerza quiere cambiarle el movimiento, pero pues todavía no lo ha logrado, ¿verdad? En este caso, la caja, como ya se estaba moviendo para la derecha, pues logra llegar hasta el otro lugar, ¿verdad? Hasta esta otra posición, antes de que la fuerza de esa persona alando la detenga. Hasta el momento, he definido el trabajo para tres situaciones distintas, cuando la fuerza constante y el desplazamiento están en la misma dirección, cuando son perpendiculares y cuando están en direcciones opuestas. Pues esos tres casos, ¿verdad? Por el momento, pues se tienen que trabajar como casos distintos. Hay que identificar cuál de los casos es el que aplica y, por lo tanto, pues cuál es la definición que aplica. Pero por supuesto, nosotros podemos unificar todos estos casos en una sola definición general. Esta fórmula general ahora aplicará no solamente a cuando está en una de esas tres direcciones, sino cuando en general tenemos un ángulo θ entre el desplazamiento y la fuerza. La definición de trabajo será la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno de ese ángulo entre los dos. Así que aquí podemos ver que tenemos los tres casos anteriores como casos especiales. Porque en el caso en el que están en la misma dirección, ahí estamos hablando de un ángulo de cero. Y un ángulo de cero tiene un coseno de 1. Así que en ese caso, en esta fórmula, este coseno se convierte en 1 y lo que tenemos es simplemente fuerza por desplazamiento. Ahora, si el ángulo es de 90, son perpendiculares, y en ese caso el coseno es 0. Y por eso entonces es que aquí el trabajo nos da 0, ¿verdad? Porque esto aquí da 0, así que ya todo pues desaparece y da 0. Y por último, si son opuestos, el ángulo es de 180 grados, y por lo tanto el coseno de ese ángulo es de negativo 1. Y por eso se convierte en negativo 1, ¿verdad? Porque si esto nos da negativo 1, pues el trabajo nos va a dar un número negativo. Así que con esta única definición recogemos esos tres casos anteriores. Y claro, ¿por qué di los casos anteriores? ¿Por qué hablamos de esos casos? Porque aunque sí se recopilan en esta definición general, muchas veces nos resulta útil recordar esos tres casos, porque vamos a ver que esos tres casos en esencia forman la base de poder entender intuitivamente todos los demás casos. Así que tenemos esos tres casos, pero claro, si queremos verlos como casos especiales de esta fórmula, pues lo podemos hacer. Aquí tengo un ejemplo rapidito, ¿verdad? De cómo sería una situación en donde tenemos ese tipo de fuerza, ¿verdad? A un ángulo del desplazamiento.
Si una persona está alando una caja con una soga, pero lo hace a un ángulo, pues esa caja se mueve a lo largo del piso, ¿verdad? Se mueve de forma horizontal, pero la fuerza que está haciendo esa persona es a un ángulo, ¿verdad? No es estrictamente horizontal ni vertical. Bien, pues ese ángulo puede ser cualquier ángulo, ¿verdad? Puede ser 30 grados, puede ser 60 grados, 120 grados. En general, pues cualquiera. Incluso, mirando el de 120 grados, noten que no tiene que ser ni en la misma dirección general, y incluso eso va a ser importante para efectos del signo, ¿verdad? Aquí, en estos dos casos, aunque sí hay un ángulo entre ellos, pues están más o menos a la misma dirección, ¿verdad? Aquí los dos están apuntando para la derecha, y aquí los dos están apuntando para la derecha también. Ahora, en este caso, mientras que el desplazamiento es para la derecha, la fuerza es para la izquierda. Así que eso va a ser importante cuando estemos analizando el signo, así que manténganlo en mente. Ahora, quiero dar una interpretación adicional de esta definición que quizás le da un poquito más de intuición. Y es que podemos ver esta definición como que nos está diciendo que el trabajo de una fuerza en general es el desplazamiento multiplicado por la componente de la fuerza en la dirección de ese desplazamiento. ¿Qué estoy diciendo? Pues fíjense que aquí tenemos la fuerza y la velocidad, pero recuerden que esa fuerza, como cualquier otro vector, podemos descomponerlo en su componente horizontal y su componente vertical, ¿verdad? Y el componente vertical, si fuésemos a dibujarlo, sería en este caso con el seno del ángulo, pero aquí la componente horizontal es con el coseno del ángulo. Y esa componente, como podemos ver, es en la misma dirección del movimiento. Pues otra forma de entender el trabajo es como la multiplicación del desplazamiento por la componente de la fuerza que apunta en la misma dirección de ese desplazamiento. Vamos a discutir un poco más esta definición que hemos dado del trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento están a un ángulo. Bien, pues ya comentamos que si tenemos esta fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, que es otro vector, a un ángulo θ, pues en general definimos el trabajo como la magnitud de esos dos vectores multiplicados la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, ¿verdad? Si colocamos esos dos vectores cola con cola, pues el ángulo que se forma entre ellos, eso nos daría la definición de trabajo, ¿verdad? Hecho por esa fuerza durante ese desplazamiento. Ahora, sabemos que los vectores los podemos representar por magnitud y dirección, pero también tenemos la representación por componentes. Y en el caso de la representación por componentes, ¿cómo era que se efectuaba eso? Pues, ¿verdad? Tenemos una fuerza que la representamos por su componente en X, que es su componente horizontal, y su componente en Y, que es su componente vertical. Y lo mismo podemos hacer con el desplazamiento. El desplazamiento tiene su componente horizontal, componente en X, y componente vertical, su componente en Y. ¿Verdad? Y en general, pues tenemos esa forma de representar los vectores. El vector F sería componente en X y componente en Y. Y lo mismo con el desplazamiento, componente en X, componente en Y. Bien, pues bajo esa representación podemos ver el trabajo o podemos definir el trabajo como la multiplicación de X con X, Y con Y luego la suma de esos resultados. Es decir, si nosotros multiplicamos ¿verdad? X con X, fuerza en X con desplazamiento en X, obtenemos esto. Y multiplicamos fuerza en Y con desplazamiento en Y obtenemos esto. Y estamos sumando esos dos resultados. Pues eso va a ser igual al trabajo entre esos dos vectores, o más bien el trabajo de esa fuerza, ¿verdad? Y en este caso, no es que esté dando dos definiciones distintas, ¿verdad? No es que estoy diciendo que puede ser esta o es que puede ser la otra. Realmente las dos van a dar lo mismo, ¿verdad? No importa cómo calculen el trabajo, lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer de esta forma. Se supone que les dé exactamente lo mismo, porque al final del día estas dos fórmulas calculan lo mismo, solo es que están utilizando cantidades distintas, ¿verdad? Esta fórmula se está haciendo en base a las
componentes de esos vectores, mientras que esta se está haciendo en base a la magnitud y la dirección de esos vectores. Y en general, estas dos operaciones las vemos como una operación general llamada el producto punto, ¿verdad? Lo que llamamos el producto punto de dos vectores, pues eso es una operación matemática que se define, que se puede definir como cualquiera de estas dos formas, porque al final del día son equivalentes. Así que pueden ver este producto punto entre dos vectores como que lo pueden ver como multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos dos. O también lo pueden ver como componente en X por componente en X más componente en Y por componente en Y. Al final del día, este producto punto dará lo mismo. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque si ustedes se topan con una situación en donde no conocen muy bien magnitud y dirección de los vectores, pero sí tienen sus componentes, ¿verdad? O ya sea porque se las dieron o porque las pueden identificar rápidamente, pues es mucho más conveniente calcular el trabajo de esta forma, utilizando esta representación en componentes de los vectores. Bien, pues acabamos de ver una definición de trabajo que nos recoge todos los casos anteriores como casos especiales, pero aún no tenemos la definición más general de trabajo, y es porque en esa definición anterior, y por supuesto en todos los casos anteriores, estábamos suponiendo que la fuerza era una fuerza constante, ¿verdad? Yo varias veces comenté que la fuerza que estaba actuando sobre el objeto es una fuerza constante y, ¿verdad? Por constante, ¿qué significa que un vector sea constante? Que ni la magnitud ni la dirección cambian en ningún momento. Así que si la fuerza al comienzo era de 10 newtons apuntando para la derecha, pues en todo momento va a ser de 10 newtons apuntando para la derecha. Pues vamos a ver ahora cómo extendemos esta definición para trabajar el caso de una fuerza que es variable. Así que la fuerza puede aumentar o puede disminuir a lo largo del movimiento del objeto. Y aquí tengo un ejemplo de una situación en donde eso se puede dar. ¿Verdad? Todos sabemos que un resorte, como lo que tenemos aquí planteado, un resorte o un muelle, es un objeto que si nosotros lo comprimimos, empieza a ejercer más fuerza. Así que aquí el resorte lo tenemos en su longitud natural. Aquí no está haciéndole ninguna fuerza a la caja. O sea, la caja aquí no está sintiendo ninguna fuerza. Ahora, en esta situación, ya el resorte está un poquito comprimido, así que ya empieza como que a empujar para atrás. En esa situación, en esa segunda situación, pues ya tenemos ahí una fuerza que se está ejerciendo. Y en el tercer caso, cuando el resorte está completamente comprimido, pues ahí la fuerza ya es mayor, porque ya el resorte está comprimido, pues bastante más de lo que es su longitud natural. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de una fuerza que es variable. Conforme uno va comprimiendo ese resorte, esa fuerza con el que el resorte responde no se queda igual, va aumentando cada vez más y más, ¿verdad? Y aquí tengo la fórmula exacta que describe esa fuerza. Eso más adelante vamos a trabajarla cuando discutamos energía potencial. Pero podemos ver aquí un ejemplo de una fuerza que está cambiando durante ese desplazamiento del objeto. Bien, pues ¿cómo definimos el trabajo en esta circunstancia? Lo definimos como la integral de esa fuerza a lo largo del desplazamiento, ¿verdad? Desde la posición inicial x1 hasta la posición final x2. Y aquí quiero dejar bien claro que estamos hablando de una fuerza en una sola dimensión, ¿verdad? Por eso tengo aquí fuerza variable en una dimensión. Aquí solamente estamos hablando de un movimiento horizontal, un movimiento en X, o podría ser vertical en Y, ¿verdad? Lo importante es que solamente hay una dirección en la que pueda haber movimiento por el momento. Bien, pues, por supuesto, si nosotros tenemos una fuerza dada en una fórmula, una fuerza como función de posición, pues es cuestión de ejecutar esta integral tal cual está escrita. Y así es que obtendríamos el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta función de fuerza, si le sacamos la integral a esa función de fuerza, de ahí obtenemos el trabajo. Ahora, si esa función se nos representa no con una fórmula, sino mediante una gráfica de esta índole, ¿verdad? Tenemos una gráfica en donde el eje de X representa la posición
y el eje de Y representa la fuerza. Pues para encontrar el trabajo en esa circunstancia, solo hay que recordar que la integral geométricamente se puede interpretar como el área debajo de la gráfica de esa curva, ¿verdad? Así que estaríamos pidiendo, si nosotros quisiéramos saber el trabajo que hizo esa fuerza desde comienzo hasta fin, pues ahí sería el área de todo esto, ¿verdad? Toda esta área, y tomando en cuenta las áreas que también están por debajo. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque las áreas que están por debajo serían áreas negativas. Quiero decir, habría que sumarlas como áreas negativas. Así que si hacemos el cálculo de las áreas y este nos da 30, esta área nos da 5 y esta área nos da 10, pues el trabajo total sería 30 menos 5 más 10. ¿Verdad? Tendríamos que esas áreas de abajo, eso sería 35. Esas áreas de abajo tendríamos que restarlas. Ahora, aquí, para dejar claro, ¿verdad? Cómo esta representación empata con esta. Pues, por supuesto, esto aquí es una función lineal en x, ¿verdad? Es una constante por x. Así que la gráfica de esto se vería mucho como la primera parte de esta gráfica, ¿verdad? De esta parte de aquí, pues es una función lineal, así que la gráfica de esa función que está ahí se vería de esa forma. Ahora, por supuesto, ya después, cuando tiene este comportamiento extraño de que baja y sube, pues ya estamos hablando de otra función. ¿Y cómo encontraríamos el área en este caso? Pues podríamos simplemente romperlo en figuras geométricas conocidas y buscar el área de cada una de esas figuras, ¿verdad? Si rompemos esta área, pues tenemos aquí un triángulo, tenemos aquí otro triángulo, tenemos aquí otro triángulo, un rectángulo, ¿verdad? Y podemos encontrar el área de cada pedazo, recordando que el área de un triángulo es 1/2 base por altura y el área de un rectángulo, por supuesto, base por altura. Listo, pues ya finalmente podemos dar lo que realmente es la definición general del trabajo. Pero como verán, esta definición realmente es tan general que por lo que usualmente no va a haber que aplicarla en todo su, ¿verdad? Todo su poder, porque solamente se reserva pues para situaciones donde se complica bastante la forma de la función de fuerza. En general, podemos tener una fuerza que está cambiando no solamente en X, no solamente en una dimensión, sino está cambiando en X, en Y, y si hay Z, pues también en Z. Así que tenemos una fuerza que es una función de la posición R, ¿verdad? La R puede ser X, Y, Z, y esa fuerza está cambiando, de modo que en un punto del espacio, pues tienes una fuerza, en otro punto del espacio tienes otra fuerza. Y si nosotros queremos calcular el trabajo que ejerce esa fuerza sobre una partícula a medida que ésta se mueve a lo largo de una curva general, así que ya no es simplemente un desplazamiento lineal, sino se está moviendo en cualquier curva. Bien, pues podemos ver que la situación se complica bastante porque primero ya la fuerza no es constante, sino que está cambiando en las 3 dimensiones. Y también el movimiento de la partícula pues puede ser bastante complicado, puede ser un movimiento a lo largo de una curva. Así que para trabajar un caso tan general, pues necesitamos una definición bastante complicadita. Y en ese caso, pues definimos el trabajo como lo que llamamos la integral de caminos sobre, ¿verdad? La integral sobre ese camino, la integral de caminos. Es un concepto que por lo general se define en discusiones de cálculo vectorial. Y la idea es que si nosotros tenemos un camino representado aquí por este camino azul, ¿verdad? La partícula comienza en este punto y va moviéndose a lo largo de este camino a medida que la fuerza va actuando y termina en este otro punto R final. Pues la integral, fíjense que la hacemos desde la posición inicial hasta la final, así que comienza en este punto y termina en este punto. Y la idea es que, si se fijan, aquí tenemos el producto punto de la fuerza y un diferencial de desplazamiento, un pequeño desplazamiento. Así que en Arroyo Habichuela esta fórmula lo que está diciendo es que nosotros podemos pensar en el trabajo general como que comienzas, haces un pequeño desplazamiento y en ese pequeño desplazamiento aplicas la fórmula anterior. Así que durante ese pequeñito desplazamiento que hubo, se aplica la fórmula que ya hemos visto para, ¿verdad?, una fuerza constante. Ahora,
del segundo desplazamiento al próximo, hacen lo mismo. Y el tercer desplazamiento, ¿verdad? Se va haciendo poco a poco. Así que vamos de un primer desplazamiento a un segundo. Luego de ese segundo desplazamiento a un tercero. Luego de ese tercer desplazamiento a un cuarto. Y así poco a poco se van calculando los trabajos para cada pequeño desplazamiento. Y al final del día, cuando se sumen los trabajos de cada pequeño desplazamiento, uno obtiene el trabajo final. ¿Verdad? En general esa es la idea de una integral. La integral te rompe el camino completo en pedazos y uno calcula el trabajo para cada pedazo individual. Bien, pues como comenté, ¿verdad? Menciono esta definición porque es bueno verla, pero al final del día no vamos a necesitarla. La mayoría de las situaciones que vamos a tener, si es una fuerza variable, pues va a ser una fuerza variable en una dimensión, en cuyo caso podemos trabajarlo con una integral sencilla de una dimensión o con el área debajo de una curva. O si no, pues vamos a tener una fuerza que es vectorial pero es constante. Ya definimos en toda su generalidad el concepto de trabajo, pero para ir construyendo un poco de intuición acerca de qué este concepto representa para nosotros y por qué nos interesa, vamos a analizar esos primeros 3 casos que al final del día van a ser los más importantes. Y lo que quiero mirar es el efecto que cada uno de esos casos tiene sobre la velocidad del objeto, o más bien sobre la rapidez. Ok, en el primer caso, en el que teníamos una fuerza que era en la misma dirección que el desplazamiento, pues recordemos que ahí el trabajo era positivo, ¿verdad? Era fuerza por desplazamiento, y por supuesto eso da un número positivo. Y miren lo que eso representa para la velocidad. Porque claro, si el objeto se está moviendo para la derecha, y uno entonces le da un empujón para la derecha, pues el efecto que eso va a tener es que le va a aumentar la velocidad cuando uno termine de empujar, ¿verdad? Si uno tiene una caja que se está moviendo para la derecha y lo sigues empujando y empujando y empujando para la derecha, pues tú estás aumentándole la velocidad cada vez que lo empujas porque estás haciendo una fuerza que le añade a esa velocidad que ya tiene. Así que al final del día, ese trabajo positivo termina causando una rapidez mayor en el objeto. En el caso 2, donde tenemos una fuerza perpendicular a la velocidad, al movimiento, vimos que el trabajo era 0. Y ahí lo que podemos ver es que el efecto que tiene es que no cambia la rapidez del objeto, no le cambia la velocidad. ¿Verdad? En este caso no le cambia la rapidez porque este movimiento es en X mientras que la fuerza es en Y. Así que esa fuerza en Y no va a afectar de ninguna forma ese movimiento en la X. Bien, pues en un trabajo de 0 no le cambia la rapidez a ese objeto. Y en el tercer caso, en donde el objeto se está moviendo para la derecha y tenemos una fuerza para la izquierda, una fuerza que es opuesta en dirección a ese movimiento, ahí habíamos visto que el trabajo es negativo, ¿verdad? Era negativo, fuerza por desplazamiento. Y en este caso vemos que el efecto que tuvo esa fuerza fue de disminuir la rapidez. ¿Verdad? Si la caja se está moviendo para la derecha, pero uno la ala para la izquierda, uno le está quitando rapidez a esa caja, uno está haciendo que se detenga, y si uno sigue alando, pues eventualmente esa caja se va a detener. Así que aquí vemos esa característica del trabajo, del signo del trabajo, que nos va a dar esa intuición acerca de por qué el trabajo nos interesa. Recordemos, lo que quiero que saquemos de aquí es que el trabajo positivo nos aumentó la rapidez, trabajo igual a 0 nos dejó la rapidez igual y trabajo negativo nos disminuyó la rapidez. En ese detalle es que está la clave de cómo el trabajo nos cambia la energía de un objeto. Como comenté al comienzo de este video, nosotros tenemos ya bastante intuición acerca de qué representa la energía, ¿verdad? Es como una especie de reserva. Pero vamos ahora a entrar en definiciones técnicas que utilizamos en la física de distintos tipos de energía. Así que, continuando con esa idea de que la energía es una especie de reserva, pues lo podemos ver como distintos tipos de reserva. Existen distintas energías, pues porque podemos guardar un poco de energía en esta cuenta y podemos guardar un poquito de energía en esta otra cuenta, ¿verdad? Tenemos distintas reservas de ese recurso que llamamos energía.
Pues vamos a comenzar con este primer recurso, esta primera reserva, que es lo que llamamos la energía cinética. La energía cinética la vemos como energía que se está guardando en el movimiento del objeto. Es una energía que existe por virtud del objeto tener una rapidez. Su definición es la que tenemos aquí, ¿verdad? Si tenemos un objeto cuya masa es m y se está moviendo con una velocidad en cualquier dirección, pues por definición la energía cinética que tiene ese objeto es un medio la masa por la rapidez al cuadrado, la magnitud de esa velocidad al cuadrado. Bien, pues quiero señalar de esta definición dos aspectos. Lo primero es que nos indica que la energía es una escalar, ¿verdad? Porque la definición es la masa del objeto, que es un escalar, por la magnitud de la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado. La rapidez es un escalar también. Así que tenemos aquí un producto de escalares. Así que la energía es un escalar. Y lo segundo es que, fíjense que al depender de la rapidez, a la energía cinética no le importa en qué dirección se está moviendo el objeto, ¿verdad? Es un escalar y a los escalares no les importa la dirección. Solamente le importa cuán rápido se está moviendo. Así que aquí en este ejemplo tengo distintas versiones de esa misma masa, todas con velocidades distintas, ¿verdad? Porque recuerden que la velocidad, al ser un vector, cambia si tú le cambias la dirección. Pero todas tienen la misma longitud, ¿verdad? Que es lo que representa la magnitud. Todas tienen la misma rapidez, solo es que se están moviendo en direcciones distintas. Pues como todas tienen la misma rapidez, todas tienen también la misma energía cinética, independientemente de la dirección en la que se estén moviendo. Ahora, si la representación que tenemos del vector de velocidad es en términos de componentes, si tenemos este vector de velocidad y tenemos componente en X y componente en Y, de modo que el vector pues, se representa como la componente en X más la componente en Y, pues la energía cinética en ese caso sería un medio m por componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado. Porque por supuesto, la magnitud, recordemos que se obtiene con Pitágoras, la magnitud de cualquier vector es la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Así que aquí si vamos a elevar la magnitud al cuadrado, simplemente es cuestión de deshacernos de esa raíz cuadrada. Y de ahí es que llegamos a esto. ¿Está bien? Así que recuerden, lo que quiero que saquen de esto es que, en general, para obtener la energía cinética de un objeto en movimiento, pues hay que tomar en cuenta todas sus direcciones. Hay que tomar en cuenta su movimiento en X y su movimiento en Y. Pero ya dicho esto, la energía cinética por definición es esto que tenemos aquí. No es ni más ni menos. Vamos entonces con el teorema de trabajo y energía, que es el teorema que nos establece exactamente cómo es que el trabajo nos cambia, nos manipula la energía cinética de un objeto. Así que este teorema forma la base teórica con la cual obtenemos la intuición de que el trabajo lo podemos ver como una transferencia de energía. Porque el trabajo, lo que vamos a ver, según nos dice este teorema, el trabajo lo que nos hace es que nos manipula cuánta energía cinética tenemos en reserva. Nos manipula esa reserva de energía cinética y por lo tanto nos manipula el movimiento de energía de un lugar hacia otro. Bien, pues para establecer el teorema y lo que dice, vamos a primero plantear la misma situación con la que comenzamos. Tenemos un objeto que va a tener un desplazamiento delta R y en ese desplazamiento pues actúan distintas fuerzas sobre ese objeto. Y como actúan distintas fuerzas, pues tenemos distintos trabajos, pero al final del día todos esos trabajos se recogen en un trabajo neto. Así que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos individuales que hizo cada fuerza. ¿Qué dice el teorema? El teorema lo que dice es que ese trabajo neto de todas las fuerzas es igual al cambio en la energía cinética. Ok, recordemos que cambio en una cantidad lo que representa es final menos inicial, ¿verdad? Así que aquí cambio quiere decir la resta de final menos inicial.
Y eso es lo que tenemos aquí. Mirad, esto aquí, un medio m por velocidad final, eso es la energía cinética final. Y esto que está aquí es la energía cinética inicial. Así que nuevamente, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que si nosotros cogemos el trabajo de cada una de las fuerzas, ¿verdad? Calculamos el trabajo de F1, el trabajo de F2, el trabajo de F3. Si nosotros sumamos todos esos trabajos, obtenemos el trabajo neto. Y ese trabajo neto, según nos dice el teorema, va a ser exactamente igual al cambio que hubo en la energía cinética. Así que por eso es que nos interesa el trabajo, porque si nosotros calculamos el trabajo que hace cada fuerza, de ahí obtenemos un indicio de cuál fue el cambio en la energía de ese objeto. ¿Cuánta energía cinética tiene ese objeto en reserva? Y ya vamos a ver que dependiendo de cómo fue el cambio de energía cinética, podemos aprender acerca de la velocidad de ese objeto, acerca de su, ¿verdad? De su cinemática. Vamos a ver ahora cómo es que el teorema de trabajo y energía nos hace explícito algo que ya vimos anteriormente. El hecho de que trabajo positivo nos aumenta la rapidez de un objeto, la rapidez final es mayor que la inicial. Trabajo igual a 0 nos deja la rapidez de un objeto igual, rapidez final es igual a rapidez inicial, y trabajo negativo nos disminuye la rapidez de un objeto. Todo esto lo podemos ahora ver desde la perspectiva del teorema y trabajo y energía, porque si nosotros miramos lo que nos está diciendo el teorema, nos dice que el trabajo neto es igual al cambio en energía cinética, ¿verdad? Bien, pues si el trabajo neto es positivo, eso quiere decir que el cambio en energía cinética también es positivo, porque los dos lados de la ecuación son iguales. ¿Pero qué significa que el cambio sea positivo? Bien, pues cambio en energía cinética es cinética final menos cinética inicial, y esto es positivo. Pues si es positivo, lo que significa es que el final es mayor que el inicial. Así que un cambio en energía cinética positivo, que es equivalente a un trabajo positivo, lo que significa es que la energía cinética aumentó. Ahora, la energía cinética sabemos que depende de qué? Depende de la rapidez del objeto. Así que si la energía cinética aumentó, quiere decir que la rapidez del objeto aumentó. Así que lo que estoy diciendo aquí es, si el trabajo neto es positivo, eso significa que la energía cinética de ese objeto aumentó por el teorema de trabajo y energía. Y si la energía cinética aumentó, eso tiene que haber sido porque la rapidez también aumentó. Y de la misma forma, si el trabajo neto es igual a 0, eso significa que la energía cinética no cambió. Mirad, si este lado de la ecuación es igual a 0, este lado de aquí también es igual a 0. Y si delta K es igual a 0, lo que nos dice es que la energía cinética inicial es igual a la final, no hubo ningún cambio. Bien, pues en ese caso tampoco habrá cambio en la rapidez. Y por último, si el trabajo neto que hubo es negativo, eso lo que significa es que la energía cinética disminuyó. La energía cinética final es menor que la inicial, hubo una pérdida. Y por lo tanto, eso nos dice que la rapidez final de ese objeto será menor. Es decir, en esa circunstancia el objeto termina yendo más lento que lo que estaba yendo en un inicio. Bien, pues en todos estos casos, lo que estamos viendo es la expresión de lo que les llevo comentando desde el inicio, que el trabajo es una transferencia de energía cinética. En el caso de un trabajo positivo le añade energía cinética al sistema. Tiene un cambio en energía cinética positivo. Mientras que un trabajo negativo le quita energía cinética al sistema. Tiene un cambio en energía cinética negativo. Y por supuesto, un trabajo igual a 0 no tiene un efecto sobre la energía cinética. Si no hay trabajo, no hay cambio en la energía cinética. Vamos a ver un ejemplo que vamos a resolver utilizando dos aplicaciones del teorema de trabajo y energía. En esta situación, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una caja de 5 kilogramos de masa que comienza aquí arriba en el punto A. Ese es su punto inicial, ¿verdad? A esta altura que está aquí de ese plano inclinado,
comienza a esa altura. Entonces comienza con una rapidez inicial de 2 metros por segundo hacia abajo y esa caja baja la cuesta, ¿verdad? Baja por todo el plano inclinado y llega hasta el punto B. Y en el punto B pues tendrá una rapidez que no conocemos, así que probablemente ya sabemos que vamos a tener que encontrarla en el proceso. Pero bueno, luego de que llega al punto B, ahí ahora la caja se moverá en esta parte que es plana, pero tiene un coeficiente de fricción, así que ahora entra en una región que tiene fricción. Y claro, como tiene fricción, pues sabemos que esa caja eventualmente se detendrá en un punto C. Así que en el punto C, la caja se detiene. Y la pregunta que queremos hacer aquí es cuán lejos viaja esa caja antes de detenerse. Es decir, cuál es esta distancia entre los puntos B y C. Bien, pues vamos a lograr contestar esta pregunta utilizando el teorema de trabajo y energía y cuál entonces será nuestro procedimiento para poder aplicar ese teorema en esta situación. Bueno, pues lo primero es que vamos a tener que identificar cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre esa masa en cada momento. Así que vamos a mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa aquí, cuando está en el plano, y cuáles son las fuerzas que actúan aquí, cuando está en la parte plana. Y luego de identificar esas fuerzas, podemos calcular los trabajos que hacen cada una de esas fuerzas. ¿Verdad? Recordemos que trabajo es algo que cada fuerza tiene su propio trabajo. Por último, si ya tenemos los trabajos, podemos sumar todos los trabajos para obtener el trabajo neto y sabemos que el teorema de trabajo y energía nos relaciona ese trabajo neto con la energía cinética, la cual está relacionada a su vez con las velocidades. Así que utilizando toda esta información, podemos llegar a una respuesta de lo que estamos buscando y de esa forma pues mostrar el poder de este teorema de trabajo y energía. Bien, pues ya que tenemos las fuerzas que actúan sobre esa caja en ese plano, vamos a calcular el trabajo que hace cada una de esas fuerzas. Ahora, el trabajo que hace la fuerza normal, tendríamos quizás que calcular cuál es el valor de la fuerza normal desde un inicio, ¿verdad? Para poder calcular el trabajo. Pero en este caso no es necesario. No tenemos que pasar el trabajo de encontrar cuál es la fuerza normal. Porque el trabajo que hace la fuerza normal será cero. ¿Por qué es cero? Porque el movimiento aquí, ¿en dónde es? Es paralelo al plano. Es en la dirección del plano. Y la fuerza normal, ¿hacia dónde apunta? Perpendicular a ese movimiento. Y sabemos que el trabajo que hace una fuerza perpendicular al movimiento es cero. Así que no tenemos que preocuparnos por cuál es la magnitud de esa fuerza normal. Sea la que sea, el trabajo de esa fuerza normal es cero. Así que podemos ignorarlo. De la misma forma, el trabajo que hace la componente perpendicular de la gravedad, la componente con el coseno, el trabajo de esa fuerza, ¿verdad? El trabajo que hace esa fuerza también va a ser cero, por la misma razón. Esa fuerza es perpendicular al movimiento. Estamos en ambos casos, ¿verdad? Estos dos son el caso 2 que nosotros vimos, el caso donde el movimiento y la fuerza son perpendiculares. Bien, pues vamos ahora con la componente paralela, el trabajo de la componente paralela, y ahora sí vamos a tener que hacer un cálculo, porque ahora esa fuerza vemos que es hacia abajo en el plano y el movimiento hacia donde es, pues también hacia abajo en el plano. Así que en este caso estamos hablando del caso 1, ¿verdad? Estamos hablando del caso en el que la fuerza y la dirección del movimiento son la misma, son equivalentes. Bien, pues en ese caso recordemos que el trabajo es simplemente la magnitud de esa fuerza, que en este caso es mg por seno del ángulo, por el desplazamiento que hubo. Y el desplazamiento, aquí lo tenemos, ese desplazamiento en todo este plano es 10 metros. Así que aquí tendríamos ese desplazamiento de 10 metros. Y aquí pues es cuestión de sustituir. Esa masa es de 5 kilogramos, la G 9.8, por el seno de 30 por 10. Bien, pues vamos a colocar esto en una calculadora para ver qué obtenemos. 5 por 9.8 por el seno de 30. El seno de 30 da 0.5. Y luego por 10, eso nos da 245
joules. 245 joules. Bien, pues ya tenemos el trabajo que hace cada una de las fuerzas presentes. Tenemos el trabajo de la fuerza normal, ese trabajo es 0. Tenemos el trabajo de la componente perpendicular de la gravedad, ese trabajo también es 0. Y tenemos el trabajo de la componente paralela de la gravedad, ese trabajo es 245. Y por lo tanto, nuestro trabajo neto, que es lo que nos interesa realmente, el trabajo neto es 0 más 245. Así que por supuesto el trabajo neto será 245 joules. Bueno, y ahora que tenemos el trabajo neto que actúa sobre ese objeto en su movimiento desde A hasta B, podemos aplicar el teorema de trabajo y energía y decir que ese trabajo neto es igual al cambio en energía cinética. Y lo que eso significa es que ese trabajo neto es igual a la energía cinética final, un medio m, por la velocidad en b al cuadrado. La velocidad en b es la final en este caso, menos la energía cinética inicial, que sería un medio m, por la velocidad en a. Y lo que nos interesa en este momento es la velocidad en b, que no la conocemos, ¿verdad? No sabemos con qué velocidad llega, pero sí sabemos todo lo demás. Tenemos el trabajo neto, porque calculamos el trabajo de cada fuerza, y tenemos la velocidad con la que sale la caja. Así que vamos a despejar aquí, muevo la velocidad, la energía cinética en A para el otro lado de la ecuación, pasa positiva. Ahora multiplico todo por 2 para eliminar este 1/2 y este 1/2. Si multiplico todo por 2, tengo 2 veces el trabajo neto, más mva al cuadrado, es igual a mvb al cuadrado, dividido entre la masa, y por último podemos sacar raíz cuadrada. Así que lo hago aquí mismito, sacamos raíz cuadrada y raíz cuadrada. Este cuadrado cancela. Así que aquí vamos a tener esto, raíz cuadrada de todo este término. Y por supuesto, cuando sacamos raíz cuadrada tenemos que pensar en que realmente hay la posibilidad de que tengamos un negativo, ¿verdad? Es una cuadrática, así que hay positivo y negativo. Pero en este caso, como lo que estamos buscando es una rapidez, recuerden que en la ecuación de energía cinética, esta VA y este VB realmente es la rapidez. Aquí yo debería poner, ¿verdad? Si fuese a ser completamente pedante, pues pondría aquí los signos de valor absoluto para mostrar pues que estamos calculando una rapidez. Así que aquí realmente lo que nos interesa es la rapidez. Por eso tomo la raíz positiva. Pues sustituyendo los valores tendríamos, vamos a ver, 2 por el trabajo neto. Ese trabajo neto es de 245 dividido entre la masa. Esa masa es de 5. Y más la velocidad en a al cuadrado, que sería 2. 2 al cuadrado. Así que sustituyendo todo eso, obtenemos con qué rapidez se estaba moviendo el objeto en B. Vamos a calcularlo aquí. 245, ya lo tenemos ahí, por 2. Dividido entre 5. Más 2 a la 2, que es 4. Y le sacamos la raíz cuadrada a esto. Y ahí tenemos la velocidad en B. Es de 10.1 metro por segundo, redondeando. Bien, pues ahora que vamos a estar trabajando con el movimiento entre B y C en esa parte plana, pues vamos a adoptar la misma estrategia. Vamos a identificar cuáles son todas las fuerzas. De ahí podemos obtener el trabajo neto. Y luego, con el trabajo neto, podemos aplicar el teorema de trabajo y energía. Así que el primer paso aquí, al igual que anteriormente, es identificar todas las fuerzas. Bueno, pues por supuesto está la fuerza de gravedad. Tenemos la fuerza de gravedad presente. Sería mg. Y además de la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza normal, que en este caso es directamente para arriba, porque el plano es horizontal, así que perpendicular al plano, pues sería vertical. Y en este caso, como tenemos un coeficiente de fricción en esa parte desde B hasta C, también tenemos una fuerza de fricción. Ahora, como es una fuerza de fricción que está presente mientras el objeto se desliza con ese piso, sabemos que es una fuerza de fricción cinética,
y sabemos que será en dirección opuesta a ese movimiento. Así que esa fuerza de fricción cinética será hacia la izquierda en este caso, y por eso utilizaríamos el coeficiente de fricción cinética y no estática, porque hay ese deslizamiento. Y listo, esas son todas las fuerzas que actúan sobre esa caja durante esa trayectoria. Listo, pues ¿cuáles son los trabajos de esas fuerzas? Bien, pues si se dan cuenta, aquí los trabajos de la fuerza normal y de la fuerza de gravedad serán igual que el trabajo de la fuerza normal en el caso del plano. Serán igual a cero. Porque nuevamente, aquí el movimiento es desde el punto B hasta el punto C, así que es un movimiento horizontal. Y estas fuerzas que son verticales están perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo que ellas hacen es igual a cero. Bien, pues eso es cierto, así que vamos a escribirlo por aquí, que el trabajo de la fuerza normal es igual a cero y el trabajo de la gravedad también es igual a cero. Y en el caso anterior, eso pues significó que no tuvimos ni que preocuparnos por cuál es el valor de esa fuerza normal. Pero en este caso, aún así vamos a tener que encontrar el valor de la fuerza normal. Y la razón es que recordemos que la fuerza de fricción cinética tiene magnitud coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, ¿verdad? Esa era la forma en la que calculábamos esa fuerza de fricción. Así que aunque no necesitamos la fuerza normal para calcular su trabajo, sí la necesitamos para calcular el trabajo de la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción sí hará un trabajo, ¿verdad? Porque esa sí está en la dimensión del movimiento. Así que aquí rapidito voy a calcular el trabajo, la magnitud de esa fuerza normal utilizando la segunda ley de Newton en la dirección de Y. Así que si nosotros hacemos la suma de todas las fuerzas en esa dimensión de Y, suma de las fuerzas en Y, pues vamos a tener que esa fuerza neta en Y es la fuerza normal para arriba, por lo tanto va positiva, y la gravedad para abajo, por lo tanto va negativa, y eso es igual a masa por la aceleración en Y. Eso es igual a masa por la aceleración en Y. Ahora, en esta situación, pues por supuesto no hay ninguna aceleración en Y porque la caja ni sube ni baja, la caja siempre se mantiene en el piso moviéndose horizontalmente. Así que aquí, esta aceleración en Y es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza normal menos mg, menos el peso, es igual a cero. Y por lo tanto, en este caso podemos concluir que la fuerza normal es igual al peso del objeto. Bien, pues ya tenemos la magnitud de la fuerza normal. Y como dije, eso va a ser importante para calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Bien, pues vamos con el trabajo de esa fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción, vamos a ver, en este caso, la fuerza de fricción está opuesta al movimiento de la caja. La caja se está moviendo para la derecha, mas sin embargo la fuerza de fricción es para la izquierda. Así que aquí estamos en lo que es el caso 3 de los casos que habíamos visto. Es el caso en el que esos dos apuntan en direcciones opuestas. Y recuerden que eso significa que la fricción hace trabajo negativo. Así que esto es negativo la magnitud de esa fuerza de fricción por el desplazamiento, por la magnitud de ese desplazamiento que tiene la caja. Por el desplazamiento en ir desde B hasta C. Así que este trabajo de fricción será negativo mu k por la fuerza normal por ese desplazamiento, y le quito ya el valor absoluto porque ese desplazamiento es positivo. Ok, así que aquí lo que hice fue que coloqué en fuerza de fricción mu k por Fn. Y podemos sustituir esos valores. Mu k es 0.3. La fuerza normal ya calculamos. Es igual al peso, es mg. Así que voy a colocar ahí la masa, que era 5 por g, que es 9.8. Por ese desplazamiento que no lo conocemos, ¿verdad? Al final del día eso es lo que queremos, así que vamos a dejarlo expresado, pero podemos calcular todo lo demás. Ese trabajo de la fuerza de fricción es igual, y vamos a utilizar la calculadora aquí, 0.3 por 5 por 9.8,
Así que esto da negativo 14.7 por el delta X entre B y C. Bien, y ya tenemos ahí entonces todo lo necesario para calcular el trabajo neto. El trabajo neto, vamos a colocarlo por aquí. El trabajo neto es 0 más 0, ¿verdad? 0 más 0, más esto que está aquí. Así que simplemente es igual a negativo 14.7 delta. Vamos a hacer más espacio aquí. Negativo 14.7 delta X BC. Ese es el trabajo neto. Y nuevamente, ya que tenemos el trabajo neto que hicieron todas las fuerzas en esa trayectoria desde B hasta C, podemos relacionar ese trabajo neto con el teorema de trabajo y energía a las velocidades de ese objeto. Bien, pues entonces, trabajo neto es igual a energía cinética final, que en este caso es la energía cinética en C, porque ahora C es ese punto final, menos energía cinética en B, porque ahora B es ese punto inicial. Así que energía cinética final menos inicial. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la velocidad en C es 0, porque lo que habíamos dicho es que en C se detiene la caja. Así que esta velocidad de aquí es 0, por lo cual podemos eliminar este término y simplemente quedarnos con esto. Y ahora sustituimos. El trabajo neto es negativo 14.7 delta X BC. Así que tenemos negativo 14.7 delta X desde B hasta C es igual a negativo 1 medio mVB al cuadrado. Y para despejar para la que nos interesa, que es delta X BC, divido ambos lados por negativo 14.7. Así que delta X BC sería menos 1 medio por la masa por velocidad al cuadrado en B entre negativo 14.7. Y claro, aquí los signos cancelan, así que no tenemos negativos. Y si sustituimos, vamos a tener 1 medio. Esa masa es de 5 kilogramos. La velocidad en B la tenemos porque la habíamos calculado anteriormente con una aplicación previa del teorema de trabajo y energía. Es 10.1 al cuadrado y todo eso dividido entre 14.7. Así que ese desplazamiento que hubo desde B hasta C, vamos a ver, sería 1 medio, 0.5 por 5 por 10.1 al cuadrado, así que por 10.1 por 10.1 y dividido entre 14.7. Y eso nos da un desplazamiento de 17.3 metros. Y ahí tenemos finalmente la respuesta que se quería con esa aplicación doble del teorema de trabajo y energía. Así que aquí podemos ver que el teorema de trabajo y energía realmente nos da una herramienta poderosa para relacionar el trabajo que hacen las fuerzas con el movimiento, con la cinemática, con las velocidades y con las distancias que hubo en ese movimiento. Ahora, quiero señalar aquí rapidito que el trabajo neto en este caso nos dio negativo. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo que habíamos visto anteriormente, trabajo negativo es trabajo que tiende a disminuir la rapidez de un objeto. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo aquí, ¿no? El objeto comienza con una rapidez alta de 10.1 y termina con una rapidez bajita de 0. Así que se supone que el trabajo nos dé negativo. Si no nos hubiese dado negativo, hubo algo mal en el proceso. Y en este caso, pues por supuesto nos dio negativo porque la única fuerza que hizo trabajo fue la fuerza de fricción. Ahora, si pensamos en el caso del plano inclinado, en el plano inclinado el trabajo nos había dado positivo 245. Y claro, ahí sí tiene que ser positivo porque ahí la rapidez de la caja sí estaba aumentando. La caja comenzó con una rapidez de 2 metros por segundo y terminó con una rapidez de 10.1 metros por segundo. Así que todo esto es consistente con lo que sabemos del trabajo. El trabajo nos añade o nos quita energía cinética y por lo tanto rapidez, dependiendo de su signo.